Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del curso online Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Como todos sabemos, este curso tiene como objetivo difundir la ley que prohíbe el castigo físico y humillante. Esta ley que se aprobó hace más de un año y que es necesario que todos y todas la conozcamos para realmente cumplirla. Estamos más que emocionados. Hemos llegado a más de 1.600 inscritos, y no solo de todo el Perú, y no solo operadores del sistema de justicia, y del sistema de demunas, y de salud, y de educación, de programas sociales. También hay inscritos de fuera del Perú que quieren conocer este proceso que estamos viviendo aquí. Tenemos inscritos de Ecuador, de Estados Unidos, de España, de Argentina y varios países. Realmente bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos y para conocer un poco la situación sobre lo que viven niñas y niños sobre el castigo físico y humillante, vamos a ver un pequeño video que va a ser un poco difícil porque nos va a confrontar con una realidad que a veces no queremos ver, pero que la única forma de cambiar esta realidad y realmente hacer un espacio mejor para la infancia es conocerla. Vamos a ver este video, por favor, y nos acompañan. A un año de la aprobación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, la violencia física, psicológica y sexual continúa siendo una problemática a nivel nacional. Una encuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de UNICEF, publicada en julio del 2016, revela que más del 70% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido alguna vez violencia física o psicológica por parte de las personas con las que vive. De acuerdo a la información de los Centros de Emergencia Mujer, durante el año 2016, el 94% de los niños y niñas víctimas de violencia psicológica fueron maltratados por sus padres, mientras el 89% de quienes sufrieron violencia física también fueron víctimas de sus padres. Más de la mitad, el 56%, de los niños y niñas menores de 5 años víctimas de violencia sexual fueron agredidos por un familiar. Por ello, con el objetivo de informar y capacitar a funcionarios públicos, principalmente a los operadores de justicia, sobre las consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, a través de la Asociación Salgalú para el Desarrollo, junto a Save the Children y World Vision Perú, con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Fundación Bernard van Leer de Holanda, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, han desarrollado el curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura, dirigido a funcionarios públicos. Este curso brindará herramientas que faciliten la visibilidad y la erradicación de la violencia a través de la implementación efectiva de la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, y, además, promover el buen trato en operadores de servicios municipales de la DEMUNA, personal de las oficinas descentralizadas de la Defensoría del Pueblo, defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y líderes de organizaciones sociales. Este curso constará de 12 sesiones, las cuales se transmitirán en vivo por la plataforma de capacitación www.salgalucapacitacion.com/infancia sin violencia, a partir del viernes 13 de enero y todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. El participante solo necesitará inscribirse en la plataforma para acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas, especialistas en el tema, a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Cabe destacar que este curso es gratuito y al concluirlo, los participantes obtendrán una constancia de participación virtual.
justamente por el video que hemos visto, es que es tan importante que ustedes, que nosotras, que todas y todos estemos en este curso para conocer la ley y para hacerla realidad. Y en realidad es muy interesante porque si vamos al chat ya tenemos un montón de participantes que están mandando saludos y que están muy interesados por conocer esta norma. Y justo de eso nos va a hablar un poco Marlene, quien nos va a dar algunos información sobre los conceptos que están en la ley que prohíbe el castigo físico y humillante. Marlene, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas en el Perú, en América Latina y en el mundo. Estamos en esta primera sesión, conceptos para abordar la problemática del castigo físico y humillante. Y en esta oportunidad vamos a conocer qué se entiende por castigo físico y humillante. A la vez también vamos a conocer el marco internacional. Y para ello tenemos a Marta Santos Páez, representante de Naciones Unidas en temas de violencia. Asimismo, veremos el marco nacional y para el marco nacional contaremos con la presencia de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Y además, también operadores públicos de protección a nivel nacional que estarán participando a través del chat y por el Skype. Pero ahora conozcamos qué es el castigo físico y humillante. Estos conceptos son importantes y son dados a través de la Ley 30.403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Miren, en esta ley podemos encontrar la definición correcta sobre castigo físico. ¿Qué es este castigo físico? Y podemos diferenciarlo, y a veces lo hemos hablado del maltrato, pero estamos hablando del uso de la fuerza, de aquellos que tienen responsabilidad y potestad en la crianza y el cuidado de los niños y niñas, pero afectan a los niños o los castigan o los golpean con la intención de corregir o moderar alguna conducta en los niños y en las niñas. Pero siempre que no constituye un hecho punible. Un hecho punible es aquel que tiene una sentencia o que tiene un castigo. De esos castigos no estamos hablando. Eso que ya los niños los golpearon o los quemaron, eso ya es un maltrato. Pero el castigo físico y humillante es aquel que se hace con la intención de corregir. El castigo humillante es el concepto también, es importante y lo vamos a conocer, este concepto que también lo vemos en la Ley 30.403, ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante. Es este trato ofensivo, denigrante, que se hace muchas veces con insultos, con lisuras y a veces desvalorizan al niño o a la niña o al adolescente, de la misma manera que no constituya un hecho punible. Pero la ley no solamente nos habla de esta prohibición, sino que también nos habla de una disposición complementaria modificatoria que tiene que ver con el buen trato. Miremos qué nos dice la Ley 30.403, que los niños y los adolescentes sin exclusión tienen derecho al buen trato, derecho al amor, derecho a la ternura, derecho a ser tratados en un ambiente armonioso, solidario y afectivo. Y es por ello que esta acción la deben realizar aquellos que están más cercanos, sus padres, madres, docentes, maestros y cuidadores. Todos ellos están comprometidos en brindarle buen trato a los niños y a las niñas. Bueno, vamos a seguir a lo largo de esta sesión hablando sobre la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante, Ley 30.403. Seguimos entonces conectados con todos ustedes. Seguimos, Magar. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, también así como presentamos a Marlene, hemos podido ver toda nuestra plataforma online, que es la que nos va a permitir hasta marzo llevar este curso a donde estén ustedes. Muchos ya están conectados, están participando en el chat, por ejemplo, Vanessa Rosas, Jean Edith, Paulo César López, y hay muchísimos. Y sigan participando, porque en realidad, como hemos mencionado y como ha dicho Marlene, la única forma de cumplir la ley es saber exactamente de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de castigo físico y humillante. Nosotros vamos a ir a un corte y no se vaya, porque en breve tenemos la participación de Marta Santos Páez, que es la especialista de Naciones Unidas en prevención de violencia contra la infancia. Ya volvemos, por favor.
iniciativa Inversión en la Infancia, representada por la Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con Save the Children International, World Vision Perú, la Fundación Berna Van Leer y la Defensoría del Pueblo, y con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás instituciones, desarrollarán el curso virtual Infancia sin Violencia. Este curso está dirigido a operadores de las DEMUNAS, defensorías, defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y líderes de organizaciones sociales, con el objetivo de dotar de conceptos y herramientas que faciliten la visibilidad y la erradicación de la violencia a través de la implementación efectiva de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato. Desde este viernes 13 de enero y todos los viernes a las 3 de la tarde durante 12 semanas, podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este curso de capacitación. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/infancia sin violencia. ¡Te esperamos! Bueno, muchas gracias por permanecer ahí, por seguir en esta segunda secuencia del curso online de la sesión 1. Y mientras va llegando la ministra de Justicia y Derechos Humanos, que ya está en camino, vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios en el chat y de los saludos, porque realmente los y las participantes están muy emocionados por estar aquí. Una participante decía, y llegó el día, felicitaciones. Parece que han estado realmente muy preocupados por saber cómo implementar esta ley dentro de sus funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Roberto Naim Casquero, que dice, hola a todos. Natalia Susana Milic, buenas tardes, compañeros. Tenemos gente que ha escrito desde la región Ayacucho, que están escribiendo desde Cusco, que escriben desde Jaén, que escriben desde Huaraz. Realmente el Perú está ahorita interactivo, conectado con este curso. Y quienes, si tienen colegas que no pueden estar ahorita en vivo, no se preocupen, porque la plataforma online todo lo va a grabar y mañana sábado ya van a poder entrar y mirar cuantas veces sea necesario esta sesión 1, y además también en una de las pestañas está documentos, referencias, van a poder revisar todo lo que Marlene leía, qué dice el artículo 2 de la ley, qué significa castigo físico y humillante. Todos esos documentos nacionales e internacionales están en la plataforma y tienen toda la tranquilidad y el tiempo para poder revisarlo. Entonces, mientras va llegando la ministra de Justicia, nosotros vamos a ver el mensaje que muy amablemente nos ha grabado para esta sesión Marta Santos Páez, que es la representante especial de Naciones Unidas para prevenir en el mundo el castigo físico y humillante. Esto es muy importante porque hoy ya en América Latina hay como 9 países que ya tienen una ley explícita que prohíbe el castigo físico y humillante. Ahorita en Ecuador, y tenemos colegas de Ecuador que están conectados, se está debatiendo esta ley, ojalá se apruebe pronto, y en el mundo son 50 países que la han prohibido explícitamente, y así todos tienen que ir promoviendo este tipo de normas. Para conocer sobre esto, vamos a escuchar a Marta Santos Páez. Queridos amigos, me siento muy contenta de asociarme a vuestras reflexiones a través de este mensaje. El curso virtual Infancia sin Violencia que se inicia hoy es una excelente ocasión para celebrar el primer año de la Ley 30.403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Mis felicitaciones a los organizadores. Como saben, el derecho de los niños a vivir libre de violencia es una dimensión esencial de los derechos humanos que la comunidad internacional ha reconocido con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 27 años. Junto con otros instrumentos internacionales, la Convención provee un marco normativo sólido para prevenir y responder en forma efectiva a la violencia contra los niños.
Basada en el reconocimiento de la dignidad del niño, la Convención establece claramente que en todas las circunstancias debe prevalecer el interés superior del niño, la participación genuina de la opinión de los niños y su protección contra todo tipo de discriminación, que son principios no negociables y obligaciones indispensables para todos los Estados. Estos principios dan un fundamento sólido para la protección de los niños contra la violencia. Pero además de estos principios, la Convención tiene un mensaje inequívoco de condena a la violencia. En realidad, la Convención prohíbe la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes, exige la protección de los niños frente al abuso y cualquier forma de explotación, condena la disciplina escolar inconsistente con la dignidad humana y subraya el imperativo de la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia y en todos los ámbitos, incluso en el ámbito del hogar o en el espacio virtual. La protección de la niñez frente a la violencia es también una prioridad en la agenda del Comité de los Derechos del Niño. Y por ese motivo, al inicio del milenio, el Comité solicitó un estudio de Naciones Unidas sobre todas las formas de violencia contra los niños. Esta solicitud fue aprobada por la Asamblea General y abrió el camino al desarrollo del Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños, liderado por el profesor Paulo Sérgio Pinheiro de Brasil. Reconociendo la importancia de garantizar la implementación de las recomendaciones del Estudio Mundial de Naciones Unidas, se ha establecido un nuevo mandato, la posición de representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, que tengo el honor de ejercer. Queridos amigos, desde el inicio de mi mandato he trabajado en estrecha coordinación con múltiples aliados alrededor del mundo para hacer realidad el sueño de los niños de vivir sin miedo y sin violencia. Gracias a nuestros esfuerzos colectivos, en el 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Es conocida como la Agenda 2030. Esta agenda integra la protección de la niñez frente a la violencia como una dimensión prioritaria y incluye una meta específica, la meta 16.2, que explícitamente urge a que todos los miembros de la comunidad humana puedan poner fin a todas las formas de violencia contra los niños. En Perú, la adopción de la Ley 30.403 y del Plan Nacional de Acción por la Niñez y la Adolescencia, el PNAYA, que integra medidas para la protección de la niñez contra la violencia, son pasos de extrema importancia para alcanzar esta meta. Pero el éxito de este proceso depende de las acciones que el Estado y cada miembro de la sociedad tomen para cerrar la brecha entre las disposiciones y principios de las normas y políticas y la vida de cada niño. Perú tiene una enorme oportunidad para garantizar un proceso de implementación efectivo y para alcanzar resultados concretos para todos los niños en el país. Como sabemos, la violencia daña cuando ocurre y deja dramáticas cicatrices y consecuencias de por vida. Pero más allá del impacto individual en los niños víctimas, la violencia tiene enormes consecuencias económicas y costos para la sociedad, reduciendo la capacidad de las naciones y comprometiendo el progreso social. Por eso, este curso virtual nos brinda una especial oportunidad para generar competencias y espacios de reflexión a fin de que todos podamos contribuir activamente a hacer realidad la visión de la Agenda 2030, la construcción de una sociedad sin violencia, inclusiva, justa y sostenible para todos, sin olvidar a ningún niño. Uniendo nuestros esfuerzos podemos consolidar la protección de la niñez frente a la violencia. Queridos amigos, para acelerar progresos en nuestros esfuerzos hacia esta meta, mi mandato está promoviendo una amplia iniciativa de movilización global denominada Ya es hora de poner fin a la violencia contra los niños.
Nuestra iniciativa se basa en la convicción de que cada individuo u organización puede ser un agente de cambio. Y esto es posible a través de un compromiso personal o institucional para crear círculos de no violencia alrededor de la vida de los niños, niñas y adolescentes, en sus familias, entre sus amigos y pares, en su barrio, en su comunidad o en su país. Los invito a apoyar este amplio movimiento. Juntos, la suma de todos nuestros esfuerzos será cero violencia para todos los niños. Tengo la convicción de que con vuestro apoyo y compromiso podemos contribuir para que este movimiento haga cero violencia el número favorito de toda humanidad. Me gustaría por eso finalizar mostrando un video sobre la iniciativa Ya es hora, deseando a todos ustedes mucho éxito en vuestra acción. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham M. Keita y soy de Liberia. Yo creo que cada ciudadano del mundo, de cada edad, puede ser un agente para el cambio. Y el cambio es necesario, urgentemente. Alrededor nuestro, los niños son víctimas de abuso sexual, físico y emocional. En todo el mundo, esa es la principal preocupación de la niñez. No es de extrañarse lo que la violencia hace a los niños. El miedo, el sufrimiento, el aislamiento dejan cicatrices de por vida. Los niños tienen el derecho a vivir con dignidad, el derecho a estar libres de la violencia. Ya es hora de poner fin a la violencia. Tiempo de dejar de torturar a los niños y niñas, de detener el acoso, el abuso, la explotación. Tiempo de dejar de golpearlos. Ya es hora de asumir responsabilidad y actuar. Tiempo para comenzar círculos libres de violencia. Círculos que terminen la violencia y transformen el mundo en un lugar seguro para los niños, donde pueden ser inocentes, jugar, reír y vivir sin miedo. Ya es hora de comenzar círculos alrededor del mundo, en tu barrio, entre tus amigos y pares, en tu ciudad, en tu país. Todos pueden hacerlo. Los padres pueden hacerlo a través de la educación positiva. Los profesores pueden hacerlo siendo modelos de conducta y enseñando la no violencia. Las celebridades pueden hacerlo usando sus talentos y tomando una posición. Los gobiernos pueden hacerlo promulgando nuevas leyes y diseñando mejores políticas públicas. Y tú puedes hacerlo. Simplemente invita a alguien y motiva a 10 personas a hacer lo mismo. La suma de todo esfuerzo será cero violencia. Yo creo firmemente que todos los círculos juntos pueden poner fin a la violencia contra los niños hasta 2030. Así que sé parte del movimiento y haz cero el número favorito de la humanidad. Súmate o inicia un círculo. Ya es hora de poner fin a la violencia contra los niños. Muchas gracias. Agradecemos a Marta Santos Páez por esta presentación y por haber compartido con nosotros estas ideas y propuestas que se vienen realizando. Esta agenda mundial que tenemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora incluye por primera vez en la agenda de desarrollo el tema de la violencia. Pues creo que es tarea de todos, del Estado, de la sociedad peruana y aún de los niños, niñas y adolescentes, participar y hacer realidad que realmente cero sea el número favorito de la humanidad.
Bien, queremos seguir dialogando sobre el castigo físico y humillante. Y lo vamos a ver también cómo esta situación se da en nuestro país, en el Perú. Por ello, se dio esta ley 30.403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante. Y queremos ver algunos datos que nos dice la estadística. La Encuesta Nacional de Salud 2015 nos brinda algunos datos e información importante. Para los padres y madres, dice que hay la creencia que en la necesidad del castigo físico para educar a hijos e hijas. Entonces ellos dicen, en su mayoría, que no debemos usar el castigo físico para educar a los hijos y a las hijas. Un 20% sí dice que debe usarse. Miren, un 20% de padres y madres lo aceptan. Pasamos a la siguiente, que nos dice. Miren, estos padres y madres que dicen que a veces no se debe usar y otros que sí aceptan que deben usar el castigo para corregir a los hijos y a las hijas, usan formas de castigo. Y aquí diferenciamos el castigo que usa la madre con la que usa el padre. El 72% de las madres hablan de la reprimenda verbal y el 73% el caso de los padres. Pero también se dan las prohibiciones, un 50%, entre madres y padres un 42% prohíben a los hijos como formas de corregirlos. Pero si vemos entre golpes y palmadas, ahí se elevan las cifras de 26 y 24 entre madres y padres. Y de esta manera estamos viendo que el castigo físico es también una de las formas que los padres y las madres usan para cuidarlos y criarlos. Entonces creo que sí tenemos que pensar bien qué sociedad estamos formando. Dice también la estadística muchas veces que la violencia genera más violencia y los resultados de las personas encarceladas en nuestro país principalmente mencionan que ellos fueron golpeados y agredidos cuando eran niños o fueron testigos de violencia familiar. Este resultado es que tenemos mayor delincuencia. Además, estos padres que golpean y violentan a sus hijos e hijas también fueron agredidos y violentados por sus propios padres y madres. Las formas de castigo físico que usaron sus padres de los entrevistados fue la siguiente: la reprimenda verbal, 43.6%, la prohibición de algo que les gusta, un 21.9%, pero los golpes y las palmadas, que es castigo físico, si lo sumamos, tenemos un 61.9% de padres que agredieron a sus padres, y estos padres están volviendo a golpear a sus hijos e hijas. Una estadística más, por favor, que nos dice la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, ENARES 2015, el 73% de las niñas y de los niños, y el caso del 81.3% de los adolescentes fueron víctimas de violencia psicológica y física alguna vez en su vida, por parte de las personas que conviven. ¿Y ellos con quiénes conviven? Conviven con su familia, con sus padres, madres y familiares, y además su segundo espacio de socialización en la escuela. Y en la escuela también encontramos altas cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ejercida por adultos. Entonces, estos datos y esta realidad nos dice que se sigue dañando la dignidad de los niños y las niñas. El interés superior del niño nos muestra que debemos respetarla completamente en toda su integridad, y que también el Estado tiene que involucrarse realmente en este bien, en la defensa de este bien jurídico que es el interés superior del niño, que tiene que ver con la dignidad de los niños y las niñas, tan igual como las personas adultas. A ninguno de nosotras nos gusta que nos peguen, nos golpeen o nos insulten. De esa misma manera tenemos que mirar a quienes queremos y amamos, nuestros hijos y nuestras hijas. Bien, vamos a seguir continuando y dialogando, porque ya pronto estaremos con la ministra de Justicia, que está en camino a nuestro centro. Magaby, seguimos. Muchas gracias, Marlene. En realidad, cifras dolorosas, ¿no? Porque es muy complicado entender cómo los papás, las mamás o los profesores, que somos los que queremos más a los niños y a las niñas, somos a la vez quienes los violentamos sin entender bien por qué lo estamos haciendo, ¿no?
Voy a leer algunos comentarios del chat, si lo podemos poner en pantalla, por favor, porque hay mucha interacción. Realmente me parece que los participantes y las participantes están teniendo mucha conexión con el curso, ¿no? Bueno, voy a decir algo. Hay algunos que dicen que tienen problemas, ¿no?, para recibir la señal. Y claro, hay que entender que este curso online está en todo el Perú, costa, sierra y selva, entonces hay algunos problemas de temperatura o de conectividad que puede estar afectando. No se preocupen, si en algún momento pierden el audio, no se preocupen porque esto va a estar grabado y lo pueden ver mañana y cuantas veces sean necesarios, ¿no? A veces hay cosas que escapan a la tecnología. Ahora podemos decir, por ejemplo, lo que pasa es que pasa rápido el chat, pero dice Sebastián Paraningo, dice, la reprimenda verbal es la que más se incluye. Otro dice, creo que hay fallas, bueno, no logra ver la transmisión. Muy de acuerdo contigo, Flor, dicen. Bueno, voy a leer unas que están acá porque el chat, claro, están participando tan activamente que pasan rapidísimo. Magda Flor Camacho dice, hace unos días se supo de una madre que castigó a sus niñas atentando contra su integridad física. ¿Sabrá ella de esta ley? Es bastante probable que no lo sepa, porque como todos somos conscientes, las leyes quedan en papel, pero si no las difundimos, las personas no la incorporamos. Y justamente por eso es este curso, y los 1.600 somos agentes de cambio, como decía Marta Santos Páez, para ir contándole al vecino, a los vecinos, y a través de nuestros trabajo como funcionarios públicos, que existe esta ley y que no podemos castigar física y humillantemente a los niños. Un último comentario de María Luzmina Chambergo, dice, los padres son los primeros en darles el apoyo y brindarles los valores de respeto, responsabilidad y amor, y todos estamos totalmente de acuerdo con esto. Nosotros nos vamos a ir un corte, ya está con nosotros aquí en el set la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perestello, entonces vamos al corte y volvemos con ella. Quédense ahí. Nuevas aventuras de la Liga de Super Niños. Era otro día normal en la casa de Carlita cuando de repente la mamá de Carlita se acerca molesta. Este es un trabajo para Super Carlita. Su mamá le grita muy fuerte, pero no contaba con el poder de Super Carlita. Ella tiene super oídos que resisten los gritos de su mamá. Porque como muchos niños y niñas, Carlita ha creado sus propios superpoderes para defenderse de abusos que muchos consideramos normales y que están sucediendo ahora en muchos de nuestros hogares. Gritar, insultar, jalar las orejas, dar un manazo o un cocacho son formas cotidianas de maltrato y violencia contra los niños y niñas, que dejan cicatrices emocionales y desarrollan en los niños aislamiento social, problema de aprendizaje, ansiedad, agresividad y depresión. Y en el futuro son adultos con problemas que incluyen repetir el patrón en sus hijos. Nosotros tenemos el poder de cambiar la historia. Empecemos por comprometernos y cambiar un maltrato por una caricia, un grito por una palabra de amor. Hagamos un pacto de ternura. Seamos superpadres y madres. Prestemos tiempo y atención suficiente a nuestros hijos. Juguemos, escuchemos, riamos con ellos. Demostremos cuánto los queremos. Ayudémoslos a decidir entre lo bueno y lo malo, compartiendo ideas. No todo es dar órdenes. Superpadres y madres de niños felices, solidarios, con sueños y metas. Únete al Pacto de Ternura por un Perú libre de violencia contra la niñez. World Vision por los niños. Bien, nos encontramos entonces con lo prometido. Está nuestra ministra de Justicia, Marisol Perestello,
y le damos la cordial bienvenida. Un saludo para todos nuestros participantes del Perú. Son más de 1.600 participantes del Perú y América Latina y fuera de América Latina también. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a Salgalú en particular, Inversión por la Infancia, y a todos ustedes que se han animado en este esfuerzo no solo de conocer la ley, sino también de entender lo que significa que un niño tiene derecho a ser educado con amor. Han sido muchos los esfuerzos para lograr lo que hemos logrado hoy en temas de marco legal. Nos falta ahora la parte difícil, que es comenzar a aterrizar esto en nuestra vida diaria y de ser capaces de medir los impactos y los efectos de este cambio conductual. Así que vamos, que todos estamos decididos a atacar las causas que generan la violencia que nuestro país sufre cada día. Así es, el 10 de diciembre de 2015 logramos que sí, que se apruebe esta ley, ley 30403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante, y es así que por primera vez en el país tenemos una ley con esta prohibición. Pues ahora queremos escuchar a nuestra ministra que nos comente un poco más realmente qué ha significado la aprobación de esta ley, qué significa para el país en el marco normativo y qué implica para los peruanos que tengamos una ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante para los niños y las niñas. Bueno, muchas gracias por permitirme plantear un poco el tema, contarles un poco los antecedentes y ver cuál es un poco la situación general. Nosotros tenemos muchos años ya discutiendo una ley de niños, niñas y adolescentes, que es como creo que debiera de llamarse. Y hay los problemas en la aprobación de esa norma en los últimos 5 años han sido los mismos, ¿no? El enfoque de derechos, si el niño es sujeto o no es sujeto de derechos, que sin duda lo es, si el niño y niña tienen derecho a participar en la toma de las decisiones que impactan su vida, y esto es evidentemente sin dejar de contar con la participación y la presencia de los padres, que es fundamental. El tema de los castigos físicos, que algunas personas entendían como corrección, y algunos otros que se han ido corrigiendo como quién era la entidad que debía encargarse de administrar los centros de menores infractores, los temas del trabajo infantil y adopciones. O sea, grandes temas que han hecho que finalmente la ley nunca se apruebe. Se ha discutido muchas veces el tema de cuidados parentales, institucionalización del menor como última ratio. Nosotros hemos preferido seguir la línea de la Convención de los Derechos del Niño. Nos parece que eso marca una pauta soportada además no en lo que alguien cree, sino en datos, en estadística, en información. Yo quiero trasladar ahora los temas al terreno de la realidad, ¿no? Todos somos, los países también lo son, pero todos somos el resultado de nuestra historia personal. Entonces yo les pido a los más de 1.500 estudiantes ahora, que son muchos de ellos funcionarios, que recuerden su infancia. Hagamos un esfuerzo por recordar nuestra infancia. Todos somos hoy, en esas caras, circunstancias y en lo que diga tu tarjeta de presentación, en realidad el resultado de nuestra vida y de nuestra experiencia previa. Eso nos permite enfrentar la vida, los miedos y los retos de formas distintas. No son como si tuviéramos celofanes de colores que distorsionan nuestra visión de la realidad. Así que lo que recibimos y lo que trasladamos es muchas veces el resultado de lo que llevamos dentro. Niños y niñas, hijos de hogares violentos, perciben a la violencia de una forma distinta que quien fue criado con amor. Niños y niñas que se criaron en un hogar con discriminación interna, que prefería a los hijos varones respecto de las niñas, desde quién lava los platos, hasta quién tiende las camas, hasta quién come la presa más grande, también tienen frente a la vida una actitud distinta a quien recibió un trato más igualitario, mucho más respetuoso de nuestra dignidad. Niños y niñas que crecieron en hogares disfuncionales, con un padre que violentaba a su madre, con una madre que soportaba esa violencia porque tenía que alimentar a sus hijos, con el silencio como la regla, con la falta de oportunidad para hablar o para disentir, también tienen frente a la vida una conducta distinta. Hijas o hijos de padres alcohólicos o drogadictos, violentos o ausentes, tienen frente a la vida una conducta. Y en eso había una legislación absolutamente permisiva que decía que los niños, que los padres podían, el Código Civil, además corregir moderadamente a sus hijos. Ahora, ¿qué cosa es moderado? Para alguien moderado puede ser un jalón de orejas, el famoso chancletazo del que todos hemos sido víctimas, o también puede ser educado con amor. Lo más difícil es educar con amor. Quiero ir ahora al terreno ya no de nuestra niñez, sino de nuestra vida diaria. Salimos muy temprano a trabajar, cada vez más temprano por el tráfico.
6 de la mañana, 5 y media de la mañana, las cosas siempre se complican, se acaba el gas, no hay agua, el perro, el pan no llegó, la plata no alcanza, el niño no se despierta, tiene que ir al colegio, entonces comenzamos amor, despiértate, y luego empiezan, amor, vas a llegar tarde, y ya luego comienzan las cosas a subir el tono. La vida es complicada, es veloz, es rápida. Uno comienza a tratar de tener el mejor rostro hacia afuera, pero llega cansado, agotado, sin tiempo para escuchar, para hacer tareas. Y esas cosas tenemos que pensarlas como sociedad. Tenemos una sociedad violenta, que ha vivido además como sociedad la tragedia de una violencia política, materializada en miles de muertos, en desaparecidos, en estrés constante, en noches oscuras muy largas, en angustia. Hemos cambiado la frase de las abuelitas de nos vemos mañana si Dios quiere, por la frase de cuídate. Entonces vivimos en un estado de alerta casi constante que se traslada a la educación de nuestros hijos, ¿no? Necesitamos sentarnos y pensar que no podemos estar constantemente atacando o enfrentando las consecuencias de esta ciudad violenta, que es el resultado de países violentos y de niños criados en violencia, para empezar a pensar que tenemos que atacar las causas. Y gran parte de las causas de una sociedad violenta son hogares violentos, escuelas violentas. Por eso es que se dio esta ley que nosotros planteamos se llamara la ley de buen trato. Finalmente optaron por la fórmula en negativo, prohibición de castigos físicos y humillantes. En cualquiera de los dos casos el objetivo es el mismo, que los niños tienen derecho a ser educados con amor. Se reduce a que el niño o la niña no piden venir al mundo, vienen porque uno lo decide, porque así sucedió, y merecen de parte de nosotros toda la protección y cariño. Eso no solo es un derecho a la felicidad, sino que impacta en la capacidad de retención de un niño, impacta en su desarrollo cognitivo, impacta en su desarrollo emocional, en sus relaciones interpersonales. Los primeros años de la vida de un niño, los primeros 5 años de la vida de un niño marcan su subconsciente que determinará su vida consciente el resto de su vida. Una reacción violenta que tú no sabes entender a veces se explica por una ausencia paterna o por una madre sometida. Y es bueno corregir y cerrar nuestras propias heridas primero. Siempre es difícil abrir el cajón desordenado para luego ser capaces de proyectar esa tranquilidad y esa vida equilibrada a nuestro entorno familiar en primer lugar y a nuestro entorno social, laboral en segundo momento, ¿no? Esta ley lo que busca es corregir esa posibilidad de corrección moderada de los padres a sus hijos en el Código Civil, eliminarla. Y ya se eliminó. Ya se eliminó. El 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, lo aprobó el Congreso de la República, y desarrollar este concepto de derecho al buen trato, de educación con amor. Y normativamente ya está. Ahora viene la parte difícil. Empezar a trabajar en educación a los padres a través de los colegios, educación a los profesores. Hemos pasado de la palmeta, la inventaron para mí, al bullying, y ahora nos toca empezar a trabajar en el trato amable, en la mano extendida, en el corazón abierto, más allá del discurso. O sea, ¿cómo conviertes eso en una política pública? ¿Cómo incorporas el por favor y gracias en los códigos de conducta? Y yo creo que a esto va apuntado el curso que se ha preparado y que estamos inaugurando el día de hoy, ¿no? Esto que se ha llamado Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura, ¿no? Lo que estamos buscando en el fondo es que la generación que está en formación y la que está formando hagan el esfuerzo conjunto de revertir esta tendencia a la violencia como un código, al miedo como una regla, y empecemos a recuperar la libertad, ¿no? Que cuando el miedo entra por la puerta, la libertad sale por la ventana. Y así hemos vivido del 80 al 2000. Las secuelas de esa violencia han marcado nuestra vida. El quechua que no fue trasladado de padres a hijos porque al ser gutural generaba una sensación y una realidad de discriminación. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Hay que empezar a sentir orgullo por lo que somos. Eso requiere un cambio de conducta. No necesita solo una norma que ya se dio y es un buen paso, sino esto que se está haciendo, que es divulgarlo, empezar a trabajarlo, empezar a implementarlo en políticas públicas, en cotidianidad, hacer el ejercicio todos los días de regalarle una sonrisa a alguien que les va a cambiar el día.
y le va a cambiar la vida, que puede ser la diferencia entre un viernes 13 oscuro y un viernes 13 de esperanza, ¿no? Así es. La mano extendida, esa sensación de que te roban en la calle, tú llegas a tu casa y dices, me robaron, me empujaron, me caí al suelo y nadie hizo nada. Ministra, los niños y las niñas también tienen palabras sobre esta situación. Ayer escuchábamos que una niña decía que su madre le pegó una sola vez con ortiga, que sabemos que eso arde mucho, pero la mamá toda la vida le viene pidiendo perdón por lo que hizo. Entonces afecta las relaciones entre las personas, entre las familias, y ahí creo que es muy importante que todos nos involucremos. Por eso creo que desde sociedad civil se están promoviendo campañas, Criar con Amor, el Pacto de la Ternura, Sin Pegar ni Humillar y muchas más. Pero ¿cree que desde el Estado ustedes, como ministerio y con los otros ministerios, tendrían que trabajar algunos elementos o algunos lineamientos intersectoriales ya para la aplicación? Porque esta ley no ha requerido un reglamento. ¿Cómo podríamos abordar esta necesidad que hay? Desde el sector estamos haciendo algunas cosas, el respaldar acciones como esta, como el curso que se está iniciando hoy, sin duda es una de ellas. Estoy segura que este instrumento y esta herramienta de poner la tecnología al servicio de la capacitación de los operadores finales es muy importante. Además, eso se le suma la experiencia de inversión por la infancia y, por supuesto, de las demás instituciones que nos están apoyando en este esfuerzo. Safe, The Children, sí, claro, hay varias más. World Vision. Ahí hay que detenernos, ¿no? Está la ley. Están los deberes a nivel de educación en valores. Están las responsabilidades de los ministerios de la mujer y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del área de defensa pública para atender a la víctima y ya no solamente al inculpado. Y eso supone también una atención psicológica, ¿no? Están los lugares de defensa pública diseñados con un espacio de colores y de juegos, a donde los niños puedan esperar siendo tratados con ternura, si hay un proceso, por ejemplo, de familia llevándose en paralelo. Pero están además de esas líneas matrices que deben de guiar el ejercicio de la función pública, la necesidad de cambio conductual. Eso no se puede dar por ley, ¿no? Si tú me dijeras qué ley que yo te voy a asegurar que se cumpla daría, sería una muy chiquitita de un artículo que dijera, preocúpate por el otro. Pero eso por ley, y sí podría reglamentarlo, y podría establecer indicadores, pero necesitamos este cambio conductual. Y este cambio conductual, como lo dije cuando conversábamos al comienzo, pasa por empezar a sacar los celofanes, ¿no? Empezar a cerrar esas heridas que te dejó el golpe de tu madre, o a ti como madre. Yo soy mamá, y también a veces he perdido el control, ¿no? Y seguramente les ha pasado a ustedes, uno termina llorando porque es plenamente consciente de que es su propia frustración la que te genera esa incapacidad de sentir que puedes corregir con amor. Me pasó hace pocos días, se los comparto, porque es una manera también de ir botando cosas. Un conocido tuitero, que seguramente tenía una niñez muy dolorosa y muy triste, tiene un Twitter que se llama como su hostal. Trabaja con el insulto, ¿no? Ya salió en televisión y pidió perdón, y yo creo que en realidad hay que perdonarlo, es un hombre que necesita curar sus propias heridas. Ya no me acuerdo exactamente ante qué pregunta hizo unos comentarios respecto a mi participación que eran desde, no lo voy a decir porque yo sé que acá también pueden haber niños, desde hija de hasta defensora de corruptos y defensora de no sé qué. Yo estaba coincidentemente ese día con mi hija. Salíamos del cine, de una película de dibujos animados, de un chanchito cantando, en fin, una cosa linda. Sentí una vergüenza de tener que explicarle a mi hija por qué una persona insultaba a su madre, que sale a las 5 de la mañana a trabajar y le quita su tiempo. Una indignación. Y luego me puse a pensar, ya cuando se me pasó la cólera, hay que ser francas, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona que en vez de construir para mejorar su país o hacer críticas siempre válidas, constructivas, usa el insulto? Tiene que venir de un hogar con un nivel de violencia, tener una frustración interna que no es capaz de canalizar con otras cosas. Y claro, después de abrazar a mi hija y decirle que no pasaba nada, que todo estaba bien, me quedó claro que el esfuerzo es un esfuerzo que hay que hacer como Estado, ¿no? Porque tenemos demasiado dolor, demasiada violencia contenida que sale por todas partes. No basta ir y entrar de acá en una zona a la hora del tráfico, salir de lo que tengas que hacer y ponerte a caminar por la vereda y escuchar.
Desde el claxon, ¡tá!, como si eso fuera a hacer que los carros se abrieran, hasta el hombre que sale por la ventana y grita, que debe tener detrás de eso una historia de dolor, de incapacidad de pagar facturas, de un hijo complicado. Si no empezamos a corregir eso, no hay ley, no hay política pública que pueda corregir el destino hacia el que nos estamos dirigiendo, ¿no? Así que esto es lo que hay que hacer. El trabajo lento, el trabajo que parece que no da resultados, el día a día, el 1 a 1, ese que va a generar el país que queremos, ¿no? Así es. Sí, realmente hay muchos retos, ministra. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos con nuestra ministra de Justicia. Seguimos adelante. La iniciativa Inversión en la Infancia, representada por la Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con Save the Children International, World Vision Perú, la Fundación Berna Van Leer y la Defensoría del Pueblo, y con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás instituciones, desarrollarán el curso virtual Infancia sin Violencia. Este curso está dirigido a operadores de las demunas, defensorías, defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y líderes de organizaciones sociales, con el objetivo de dotar de conceptos y herramientas que faciliten la visibilidad y la erradicación de la violencia a través de la implementación efectiva de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato. Desde este viernes 13 de enero y todos los viernes a las 3 de la tarde durante 12 semanas, podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este curso de capacitación. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/infancia sin violencia. ¡Te esperamos! Bien, tenemos en este momento por Skype a un defensor, defensor, sí, de la Defensoría del Pueblo, de acá de Lima, y está conectado con nosotros justamente para hacer un comentario o alguna pregunta a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Bueno, entonces, a ver, vemos si en este momento podemos contactarnos ya. Ahí está. Qué bien. Bienvenido, Darwin. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a la ministra, un saludo a la ministra. Sí, bueno, yo soy un comisionado de la Defensoría del Pueblo, específicamente de la Defensoría para la Niñez y la Adolescencia, ¿no? También me he suscrito a este curso, que me parece muy interesante. Es muy importante que todos los funcionarios que trabajamos para los niños y con los niños estemos capacitados y conozcamos el contenido de esta ley que prohíbe el castigo físico y humillante, ¿no? Por eso saludo y felicito esta iniciativa. Qué lindo, Darwin. Bien, sí, justo Darwin, quién sabe quisieras hacer un comentario o alguna pregunta a la ministra de Justicia que se encuentra con nosotros, de tal manera que podamos, quién sabe, responder alguna preocupación o algún interrogante. Esta es una gran oportunidad. Bueno, en la Fundación para la Niñez y la Adolescencia, bueno, estamos pendientes de cómo es que se va a implementar la ley contra el castigo físico y humillante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué medidas estaría tomando el sector al respecto? Darwin, muchas gracias. Primero, felicitaciones. El esfuerzo de Defensoría es un esfuerzo a nivel nacional que siempre hay que reconocer y felicitar. Nosotros vamos a trabajarlo desde el Plan Nacional de Derechos Humanos. Estamos trabajando el Plan 2017-2021,
Ese plan está cubriendo básicamente las omisiones que tenía el plan anterior. Niños y niñas es un eje de vulnerabilidad que tiene una especial atención y protección, y en eso hay que ir desarrollando algunos indicadores. La gran omisión del plan pasa por dos temas: todo el tema LGTB en términos de protección y de derechos y de acceso a derechos. Y el gran tema, el gran problema real para mí del plan es que no tiene indicadores, no tiene líneas de base. Y como no tiene líneas de base, no sabes hacia dónde vas. Entonces tú no puedes proyectar que vas a llegar a la escalera número 4 si no sabes si estás en la 1, en la 2 o en la 3. Y entonces estamos trabajando líneas de base, procesos, y a partir de eso indicadores en distintos temas. Y uno de ellos, sin duda, es el tema de niños y niñas, y por supuesto eso tiene que ver con implementar esta norma. Eso le va a asignar responsabilidades específicas al sector salud, al sector educación, al sector mujer, pero también a otros sectores. Hemos tomado una primera decisión de trasladar los centros de menores infractores con estos decretos legislativos al Ministerio de Justicia en un periodo de un año. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial puede ser muy eficiente en muchos temas, pero acá necesitas un soporte transsectorial, y eso lo tiene el Ejecutivo. Así que esto debía hacerse hace muchos años, todo el mundo se puso de costado, lo hemos asumido y esperamos que podamos darle a los menores el trato que necesitan. Otra política pública que estamos implementando directamente es todo el tema de cuidados parentales. También se ha aprobado un decreto legislativo en ese sentido, para que se entienda que la institucionalización es una medida de última ratio. No es, tú tienes que fortalecer a la familia. Exacto. Otro tema que se está trabajando es el tema del voluntariado. Hay voluntarios en todas partes, pero no existía un sistema de registro fácil ni soporte técnico. Sería ideal que pudiéramos en 6 meses, por ejemplo, lanzar un curso como estos desde una plataforma interactiva como esta para difundir el Plan Nacional de Derechos Humanos en cada uno de sus ejes, y pudiéramos de esa forma capacitar a ciudadanos, a servidores públicos y demás. Estamos utilizando otras plataformas, ¿no? Pero yo quisiera contarles algunas de estas situaciones. Por ejemplo, me contaba Sebastián Parinango, desde Cajamarca, que no se oye bien por la lluvia intensa que hay en la provincia de Santa Cruz. Bueno, Sebastián, no te preocupes. Estos cursos que estamos trabajando desde Inversión por la Infancia, con Save the Children y con World Vision, van a estar colgados en la nube, y por lo tanto tú podrás, cuando haya lluvia, cuando tengas que trabajar, cuando no puedas por alguna circunstancia escucharla, hacerle un seguimiento y utilizarla también para los cursos de capacitación que quieras aplicar en una escuela, en un colegio. Hagamos un esfuerzo de difusión. Por cada clase que tú escuchas, procura llegar a 30 más, trasladándole esto con los instrumentos que acá estamos poniendo a tu servicio, ¿no? Hay que ir combatiendo algunos efectos, algunas situaciones que vienen en paralelo de hogares violentos. Esto generalmente viene de la mano con otro tipo de circunstancias, problemas de anemia, problemas de desnutrición, que en su conjunto hace que los niños no tengan capacidades de competir en igualdad de condiciones que otro niño bien alimentado, bien cuidado y además criado con amor. Es increíble cómo puede rendir. Esto está científicamente comprobado, y ustedes lo verán en las clases que oportunamente desarrollen temas de salud. ¿Cuándo puede impactar en la capacidad de aprendizaje de un niño el ser educado con amor? O sea, eso es increíble en términos de resultados cognitivos, ¿no? Entonces, sí me gustaría compartirlo con ustedes. Jorge nos saluda desde Lambayeque y nos dice: todo se puede con amor, nada de violencia. Y eso es verdad. Es muy difícil negarse a un pedido bien formulado, a un agradecimiento, a una sonrisa. No se trata de que tú tengas el poder de dar una orden y hacer que la gente le cumpla. Trata de trabajar por el respeto, que la gente sienta que está cumpliendo su trabajo. No mezquines una palmada, un agradecimiento, un reconocimiento. Yo creo que tenemos que trabajar en ese esfuerzo, reconocer al buen funcionario público, al buen servidor público, y no solo estar hablando constantemente de todo lo malo que hay y que hay que combatir, pero que nos hace olvidarnos que también esto es una casa grande. Yo siempre hago ese ejemplo. Estamos administrando la casa grande, y la casa grande repite todos los problemas de la administración de la casa chica. Tienes al abuelito que está enfermo, tienes al niño con discapacidad que tienes que atender, y eso hace que descuides a otros niños que tienen que ir al colegio, cambiarse, estudiar, se enferman, tienes que ver la comida, que todos coman igual, tienes que ver al que esté enfermo, darle una atención priorizada. Tienes una casa desordenada, llena de caos, que además se ve violentada a veces con efectos del clima o con inseguridad. Y dentro de todos estos tienes un ladrón, que no sabes quién es y que se roba la plata de la comida, de la salud, de tus hijos, de tus hermanos. Entonces hay que administrar esa casa grande con personalidades distintas, con celofanes de colores distintos, y hacerlo con cariño, ¿no? Y recibir a veces críticas muy duras que te pueden hacer reaccionar con niveles de violencia similares. Pero no se olviden que la violencia solo genera más violencia y que es un síntoma de incapacidad.
quien pretende obtener resultados con gritos y violencia es porque no puede obtener esos mismos resultados con argumentos. Es la falta de argumentos lo que te hace utilizar el grito y la violencia para convencer a otro que por otro lado tiene también derecho a pensar distinto. Y en realidad es muy interesante, ministra, porque lo único que genera la violencia es temor. Entonces muchos creemos que hemos solucionado el problema, pero en realidad lo único que hemos hecho es generar temor en el niño o la niña, pero no estamos generando una solución a largo plazo. Y la única forma de generar soluciones a largo plazo es educando con amor para que realmente entendamos el porqué de las cosas. O sea, ese es uno de los elementos fundamentales. Y lo otro que yo quería comentar de lo que ha dicho la ministra es, claro, la vida es compleja, es estresante, el mundo es complejo, pero finalmente nos desquitamos siempre con quien creemos es el más débil o la más débil. Entonces es con el niño, con la niña, con la mujer. Entonces esos paradigmas de relación, de poder, hay que sacarlos de nuestra mente y de nuestro actuar, porque en realidad no nos llevan a ningún lado, ¿no? Exactamente. Yo voy a leer, mire, en realidad, claro, hay muchísimas preguntas y muchísimos comentarios. Esta es la sesión 1, nos quedan muchas sesiones por adelante y en realidad, como pueden ver en la plataforma, cada sesión hace énfasis en algunos aspectos. Esta es la de conceptos y por eso es que en el foro ustedes van a encontrar la pregunta que todos y todas vamos a responder. ¿Por qué es importante entender qué cosa es castigo físico y humillante? Si empezamos con esa definición clara, lo demás va a fluir muy fácil, ¿no? Y después vamos a tener sesiones de educación, sobre salud, sobre programas sociales, etc. Yo voy a leer algunos de los comentarios que han llegado hacia la ministra y son, por ejemplo, de Marisabel Quispe. Buenas tardes, señora ministra. Saludos desde Puno y felicitarla por el curso, ya que es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. También está Marcial Cerquén, dice, señora ministra, desde el Estado, ¿qué otras acciones inmediatas van a aplicar para erradicar el maltrato y la explotación hacia los niños? Es muy interesante también porque a veces decimos el Estado o la sociedad civil, todos somos agentes de cambio, como ha dicho Marta Santos Páez, y uno de los productos de este curso va a ser tener un plan de acción para que cada uno de nuestro rol implementemos esta ley y la hagamos cumplir. Otro comentario de Jorge Meoño dice, saludos ministra, muy bien por apoyar esta ley, nosotros los docentes debemos enseñar con amor, cariño, nada de violencia, felicitaciones. Y el último comentario entre tantos que hay de María Viñolo dice, buenas tardes señora ministra, es importante crear en la currícula un curso de valores y desarrollo personal para hacer crecer la autoestima y sus habilidades sociales, dictado por especialistas como psicólogos, etc. Entonces, los más de 1.600 inscritos están participando y ahora vamos a tener por teléfono a Yesenia Cigüeñas de la Defensoría de Chiclayo. Aló, muy buenas tardes. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, agradecerles por la invitación telefónica y felicitarlos por el curso que están realizando a fin de capacitar a todas las instituciones involucradas en lo que concierne a la defensa de los derechos de niños y adolescentes. Yesenia, como contaba la ministra, claro, pasaron varios años hasta que se aprobara la ley en el 2015 y desde tu perspectiva, dentro de sus experiencias en Chiclayo, ¿cuáles crees que son los grandes retos que tenemos de aquí en adelante? Disculpe, no lo escucho. ¿Me escuchas ahí? No. Sí. Lo que te planteaba era tal vez desde tu experiencia, desde tus perspectivas, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos ahora o que tienes tú dentro de tu función para realmente hacer de esta ley una realidad? Bueno, la persecución de la materia ha identificado muchos casos de violencia contra los niños y adolescentes, no solamente físicamente, sino también sexualmente, donde las instituciones debemos involucrarnos para poder evitar todo ese tipo de tratos humillantes. Con referencia a la Defensoría del Pueblo, busca coordinar a través de las instituciones educativas, el Centro de Emergencia Mujer, ayudar o poder cumplir todos estos inconvenientes, malos tratos, que surgen contra las niñas y los adolescentes. Claro.
Muchas gracias, Yesenia. En realidad, muy interesante porque, como decía la ministra, como decía Marta Santos Páez, juntos y juntas realmente podemos hacer de este cambio algo real, algo rápido y beneficioso para la infancia. Como decía, cero violencia, no tolerancia a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Yo no sé si en la mesa tienen algún comentario sobre lo que ha comentado Yesenia. Sí, claro que sí. Algunos comentarios sobre lo señalado por quienes han hablado para ir a ejemplos concretos en cada una de las realidades que ellos viven. Marisabel, en Puno, nos felicitaba. Yo, Marisabel, quiero explicarte algunas de las cosas que tenemos que enfrentar en Puno. Recientemente estuvimos en Puno inaugurando el primer Congreso de Desplazados del Perú. Esto en realidad es increíble, que se haga después de tantos años, que tú puedas reunir a personas que tuvieron que salir de su comunidad y que te sientes a escuchar que después de cosas que pasaron en el 80 o en el 90, la foto para ellos es la misma. El recuerdo de ellos de niños jugando en el campo, la campana del pueblo que sonaba cuando venían los terroristas o cuando había riesgo de algún tipo de ataque. Campana sonaba, ellos corriendo a esconderse algunas de las cuevitas que habían hecho en el campo para poder mantenerse o esconderse de esa violencia, estar escondidos durante horas y a veces días hasta que les dijeran que ya no había peligro, salir de esa cueva sin saber qué cosa iba a encontrar hasta que la desesperación de vivir en esa situación hizo que sus padres o algunas veces ellos agarraran los animalitos que podían agarrar y se movieran del campo donde vivieron y donde eran felices a la ciudad, donde nunca se sintieron parte. Y eso que pasó de las localidades de Carabaya o del Puno Altandino a las zonas urbanas, marcó la vida de esos entonces niños o adolescentes, hoy adultos, y genera un desfase que hay que cerrar. Lo peor es que no ha habido para comunidades como Puno, como Ayacucho, el soporte psicológico necesario para ayudar a pasar ese trance. Y yo vi ese día en Puno y lo quiero compartir con ustedes por si ese joven en algún momento llega a escucharlo. Una abuelita y su nieto. Y la abuelita, quechohablante, por la boca de su nieto preguntaba: esta beca Reparet, que es la beca que se da a las personas que han sido víctimas de la violencia, no terroristas, para estar en el registro único de víctimas no puedes haber sido sentenciado por terrorismo, quiero subrayarlo y resaltar. Y decía, ¿se puede trasladar al nieto? ¿Se le puede pasar a los hijos? Porque mi abuelita tiene 90 años, ella ya no puede estudiar, ella fue la desplazada, pero ¿se puede? Ustedes tendrían que haber visto la cara de ese joven cuando la respuesta fue, por supuesto que sí. El abrazo de la abuela, como si de pronto todo el dolor hubiera sido justificado. Era algo, yo lo comparto con ustedes, porque eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que dar esa oportunidad para resolver temas. Contaba Marcial, ¿qué hacemos con la explotación? Se ha regulado en este paquete de decretos legislativos la explotación sexual y la explotación laboral, que no estaba debidamente regulada y que nosotros ignorábamos, así como explotamos la laboral en casa, las trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces la señora, que se cree una señora feudal, no se puede levantar a las 10 de la noche a servirse un vaso con agua, entonces grita, María, pásame un vaso. Entonces, eso es una forma de violencia que va a ser o que se va a trasladar a los hijos y que se va a trasladar también a la propia vida de quien es víctima de esta violencia porque acepta esa violencia porque tiene que alimentar a sus hijos. José nos hablaba de su rol como docente, fundamental. Porque si bien es cierto, la primera aproximación de un niño a la vida en sociedad es su familia, el colegio representa otro espacio a donde copia modelos. Los modelos los copiamos. Tú le puedes decir a tu hijo, no mientas, hijo, no mientas, no mientas. Pero si cuando tocan la puerta o te llaman por teléfono, tú le dices, dile que no estoy, se acabó. O sea, se acabó. Y María Viñolo nos habla de una currícula en valores y autoestima. Por supuesto, esa es la línea. Pero esa currícula tiene que venir acompañada del ejemplo del docente, del ejemplo de los padres, que es como aprenden los niños. Yesenia nos hablaba de la violencia física y sexual. Bueno, yo quiero decirles que parte de este esfuerzo que se está haciendo es porque necesitamos empezar a detectar causas, ¿no? La población adulta mayor de los penales, mayoritariamente, estamos determinando exactamente el número, está presa por violencia sexual. ¿Y dónde se da esa violencia sexual? En sus distintas formas, violación, tocamientos. Generalmente se da en hogares, casi siempre pobres, donde se comparte una única habitación, la hija trabaja generalmente de trabajadora doméstica, los hijos se quedan con la mamá
y la mamá vive en esa habitación con la nueva pareja, el abuelastro, que al compartir la habitación con la niña, bueno, si somos capaces, ahora que estamos en este esfuerzo, de detectar cuáles son las características, lo podemos decir y ustedes nos pueden ayudar a informarle a la gente el riesgo que significa esta situación y comenzar a corregirlo. Por hablar de algunas de las formas de violencia que ustedes han citado, ¿no? Bien, vamos a tener una nueva pregunta de Verónica León, de la Demuna de Trujillo. Escuchémosla, por favor. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Les Buenas tardes. El saludo cordial de la Defensoría Municipal de los Niños y de la Adolescencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Para nosotros es un grato tener el contacto directo con nuestra ministra de Justicia y felicitar con sensibilización y compromiso con el sector más vulnerado de todos los niños, niñas y adolescentes. Pedimos a nuestra ministra, desde el espacio donde ella se encuentra, impulsar esta ley, ¿no? Que este extranjero que afecta a nuestra infancia sea de prioridad política. Sabemos muy bien que en nuestra ciudad la violencia va en aumento y todavía se puede ver la diferencia ante un acto de violencia. Los golpes y moretones se borran, pero las huellas que quedan de llegar más son que dejar huellas de amor. porque es irreversible. Gracias, Verónica. Muchas gracias, de veras, por tu comentario. Y creo que podemos pasar a un comentario final de nuestra ministra. Verónica, nunca mejor definido, ¿no? Esas son las huellas del alma. Pues. Esos celofanes son las huellas del alma. Y es difícil quitarlas. Lo primero es que hay que empezar por reconocerlas, ¿no? O sea, tener la valentía, porque eso es en realidad valentía, de mirar hacia atrás, ¿no? Y recordar cuál es ese celofán que distorsiona tu percepción de la realidad. Y que trasladas a la gente que amas, impidiéndole ser feliz o condenándola a que repita ese patrón que te tocó vivir. En Trujillo hicimos un trabajo muy lindo con Carlos Álvarez, el que nos hace reír. Él tiene un compromiso social muy importante. Fuimos al penal y tuvimos una reunión con jóvenes del Porvenir, 1000 jóvenes, una cosa impresionante. Tuvimos un evento que se llama Quiero cambiar, quiero triunfar, en el que 4 jóvenes contaban su historia personal, difícil, dolorosa, siempre, ¿no? Siempre, la madre abandonada o problemas económicos, la vida muy dura. Y entonces estos chicos venían pues vestidos como chicos. Termina el evento, después de que 5 muchachos cuentan su historia, entra Carlos, entro yo, hay un aplauso pues respetuoso, ¿no? Les explico el rol del ministerio, luego entra Carlos, le aplaude a todo el mundo, porque es una persona que nos hace felices, así que todos la queremos. Y finalmente salen estos muchachos. ¿Y quiénes eran? Un policía, un militar, un marino, un FAC y un bombero, que habían logrado superar ese celofán y poner todo eso al servicio de los demás. Entonces, estas huellas del alma pueden servirte para marcar tu vida y que siempre estés echándole la culpa a eso que te pasó o para impulsarla y no permitir que le pase a nadie más, ¿no? Ese es el esfuerzo. Estoy segura que en estas sesiones que vienen vamos a poder estudiar. Yo espero que Salvador me permita poder, desde Inversión por la Infancia, incorporar a los defensores de la Defensoría, de la Defensa Pública, del Ministerio de Justicia, incorporar a nuestros operadores. Hay que estar todos en esto y por eso es que nos estamos sumando a este esfuerzo y esperamos que continúe, que siga y que nos ayude con este espacio que se reproduce, que es el más efectivo, que es el más eficiente, que está fuera de esta coyuntura y del insulto y de ver a quién le respondes, y empecemos a preocuparnos por el presente de nuestro país, que son nuestros niños y niñas, ¿no? Así es, ministra. En realidad ya hay varios inscritos, como estos 1.600 hay de todo el Perú y de otros países y de distintos sectores. Claro, siguen las demandas, veremos la capacidad de conectividad, pero como hemos dicho, si es necesario, repetiremos cuando a veces sea necesario cursos como este, porque la única forma de cambiar y de cumplir las normas es conociendo las normas.
Yo voy a rescatar algo que dijo la ministra de marcó la vida, ¿no? Porque yo he escuchado muchos argumentos en el trabajo que hacemos que me dicen, pero a mí me trataron con castigo físico y humillante y soy un hombre o una mujer de bien. Y la reflexión siempre es, seguro, pero estoy segura que si no te hubieran castigado física y humillantemente, también serías un hombre y una mujer de bien. Entonces, no podemos justificar la violencia que porque te la hicieron a ti. Como dice la ministra, hay que empezar a sacarnos los celofanes y seguro vamos a encontrar en lo más profundo de nosotros esta defensa acérrima a la no violencia porque no es necesario. Invitamos a todos los participantes al foro, ya está la pregunta, como la dijimos hace un rato, es ¿por qué es importante entender lo que significa el castigo físico y humillante? Nos hemos pasado de la hora que habíamos planificado largamente, son más de las 4 de la tarde. Esta sesión desde mañana sábado ya está colgada en la plataforma, las pueden ver y pueden avisar a otros colegas para que la conozcan. Y nos vemos el siguiente viernes 20, igual a las 3 de la tarde para seguir discutiendo. El título o el tema de la segunda sesión es la magnitud del problema. Si tenemos claro el concepto, ahora necesitamos entender la magnitud para ver realmente el esfuerzo que tenemos que hacer para cambiar esta realidad. Agradecemos a todas las instituciones que se han sumado para que esto sea una realidad. World Vision, Salgalú, Bernard Van Leer, Save the Children, el Ministerio de Justicia, IPRODES, Acción por los Niños, la Defensoría del Pueblo, el GIN y muchos más. Esto en realidad es posible gracias a la suma de varios. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.